Muchos cubanos salimos de Cuba con la idea, la meta, el deseo, el sueño de llegar a los Estados Unidos. Pero, ¿realmente sigue siendo este nuestro verdadero sueño? Hoy voy a contar lo que yo pienso, todo desde mi experiencia. Sé que muchos no estarán de acuerdo, otros sí. Los leeré en comentarios y ahora sí, comencemos. Hola a todos, bienvenidos al canal y a un nuevo video de Inspírate con Enis. Si eres nuevo por acá, me presento, así es mi nombre, Enis, y soy una cubana viviendo en México, actualmente en un pueblo de Jalisco. Y por aquí te cuento mis experiencias, tips, mis vivencias, cosas que te recomiendo, cosas que no te recomiendo tanto, y de todo un poco sobre mi experiencia como cubana viviendo en México. Así que si te interesan estos temas, te aconsejo que te quedes en esta hermosa familia, le compartas a algún amigo familiar que creas que le interese, te suscribas, actives tu campanita de notificación, me dejes un comentario ahí abajo, le des like a este video y ya te digo, te invito a formar parte de esta familia, así que suscríbete. Y este video que voy a hacer hoy no es para que me funen, no es para que se fajen, no es para fajarnos aquí en los comentarios ni nada por el estilo. Y por supuesto no es para convencer a nadie, es para abrir un debate, dar nuestras opiniones. Yo les diré mis opiniones desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Y bueno, vamos a ver cómo fluye esto. Este video no está hecho con la intención de convencer a nadie, simplemente para abrir un debate, yo darle mis opiniones acerca y basado siempre en mi experiencia. Y ustedes también me den sus opiniones, ¿por qué no? Yo respeto todo lo que me pongan por aquí abajo y explicarles, gente, porque no todo es como se pinta. Vamos a empezar por el principio, el origen del sueño americano para el cubano que está en Cuba. ¿Cómo pensamos nosotros que es vivir en Estados Unidos cuando estamos dentro de la isla? Los cubanos somos personas que venimos a tener internet hace apenas algunos años. Si mal no recuerdo, sobre el 2013-2014 fue que se empezaron a implementar los puntos Wi-Fi en Cuba. En el 2018 se introdujo el Internet por datos móviles en Cuba. Es decir, a partir de ese momento fue que nosotros empezamos a ver un poco de mundo a través de las pantallas. ¿Cómo sabíamos nosotros de otros países o en especial Estados Unidos? Por familiares, amistades y tal que viajaban o tenían familia afuera y obviamente se sabía que vivían mejor, que iban a Cuba y rentaban un carro de agencia, que llevaban paquetes, que etcétera. Se veía que vivían mejor. Y el sueño de todo cubano era, obviamente, vivir mejor. No se sabía a qué costo, no se sabía a base de sudor y de qué sudor y de qué lágrimas se había logrado a esas personas hacer de todo aquello. O, como muchos también, no todos, iban a Cuba a vivir de apariencias, como endeudarse, alquilar cadenas, eh, miles de cosas para dar una imagen de que estaban súper bien cuando a lo mejor no era así. Pero el cubano que estaba en Cuba los veía súper bien, los veía con carros, los veía con cadenas y tú decías, no, la vida en Estados Unidos es lo mejor, vaya, es el top, hay que irse todos para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a nadie más que estuviera en ningún otro país del mundo, a no ser Estados Unidos, Europa, más o menos España o algún que otro país, pero nada más. Otro dato importante a recalcar es que en Cuba solo existen 29 países libre visados, es decir, muy pocos a los cuales el cubano puede salir a conocer. Aparte de que la adquisición económica en Cuba se sabe que el que trabaje con el Estado es súper baja y a nadie que trabaje con el Estado le va a dar su sueldo y su salario para vivir prácticamente, imagínense, para viajar a otros países y poder ver otro tipo de cosas. Otra de las personas que viajaban a Cuba eran alguna que otra, o sea, que viajaban a otros países, era alguna que otra que se casaba con algún extranjero de cualquier otro país, mujeres o hombres igual, y no sé, médicos que se iban de misión y conocían a alguien en otro país, o maestros también que se iban de misión, o ese tipo de cosas, o músicos que iban de gira y tal. Y así es como se empezó a ir sabiendo de boca en boca, luego con el internet, que ya les estoy hablando en qué años empezó a haber internet en Cuba y uno se fue dando cuenta de que había muchísimos más lugares
para dónde ir o dónde prosperar y todo, porque es la vida que todo el ser humano se merece. Y bueno, básicamente les doy esta breve introducción para que puedan entender más o menos por dónde va la cosa en Cuba. Obviamente, todo el que viajaba, o el cubano americano, como nosotros le decíamos socialmente, allá las personas cubanas que vivían en Estados Unidos, eh, tú te imaginabas que todo era muy fácil. Veías que las personas en Estados Unidos tenían carro, en Cuba eso está bien difícil, vivían súper bien, en casas súper bonitas, cobraban bien cuando iban a Cuba, se vestían bien, pero la otra cara de la moneda que nadie nunca te decía era el trabajo que se pasaba para eso, que cuando regresaran a su país, por tal de llevarle cuatro cosas a tu familiar en Cuba por ayudar, te quedabas en números negativos en tu tarjeta, que a lo mejor alquilabas miles de cosas de las que llevaste por tal de aparentar y que nadie viera que estás mal o algo así en el país en el que estás. Y para el cubano que está allá, piensa que todo es fácil y no sabe que salir de Cuba no significa que se te resuelven todos tus problemas, significa que tus problemas cambian. Obviamente los problemas que hay en Cuba no son los mismos que hay en cualquier otro país, porque allá los problemas son de cosas básicas como electricidad, comida, gas, transporte, cosas así. Sin embargo, cuando estás en otro país, dependes 100% de tu esfuerzo, es decir, pagas renta, pagas todo, es decir, tienes que trabajar sí o sí. En Cuba muchas veces, eh, para no decir la mayoría, porque sí, hay muchas personas que viven rentadas y tal, mayormente jóvenes actualmente, porque se quieren independizar o familiares se han ido y le han dejado cuidando la casa o cosas así. Pero generalmente las casas que tú puedes tener en Cuba son las que heredas de tus padres cuando fallecen. Y era algo que yo no quería esperar a que mi mamá o mi papá fallecieran, ni que Dios lo quiera, Dios los tenga en la gloria, de mucha salud y muchos años de vida, para yo poder tener mi casa sola e independiente. Era algo que yo no quería hacer, no me lo quería permitir, quería comprarme aunque sea un terreno y yo construir, que eso es otro tema del cual hablar en Cuba es bastante difícil. Y bueno, ¿qué les digo? Para el que está en Cuba, que no ha vivido nada, que no sabe cómo funciona nada en cualquier país del mundo, piensa que vivir en otro país es fácil. Y no saben que sí, para vivir fácil tienes que sacrificarte, trabajar, muchas veces tener 2 y 3 trabajos, como es mi caso, para poder salir adelante y poder darte ciertos lujos por los cuales estás luchando por dártelos, pues, que es lo más reconfortante del mundo, pero bueno, desgraciadamente tienes que vivirlo para poder saber de lo que se está hablando. También había algún que otro familiar de uno, amistad, que te decía, no, Estados Unidos no es fácil, hay que trabajar muchísimo. Y muchos cubanos podían decir, ah, yo trabajo, yo lo hago. Sin embargo, hay muchos que han llegado a Estados Unidos y han dicho, no, hay que trabajar, me quiero ir para Cuba. O sea, trabajar muchísimas horas, como les digo, si estás enfermo, si no estás enfermo, todo. Ya saben cómo funciona un país capitalista y no se han adaptado al choque cultural o lo que sea y eh, han decidido retornar a Cuba o se han dado cuenta de que no todo es tan color de rosa como algunos, muchos, pueden romantizarlo o decirlo. En algún punto de mi vida yo también lo vi como una meta. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que para los cubanos en Estados Unidos han existido ciertas leyes que los han amparado, que en otros países no funcionaban con los cubanos. Y el cubano que decía, bueno, pues me voy para Estados Unidos, tengo una ley que me va a acoger y voy a ser legal en poco tiempo. Sí, gente, en Estados Unidos existen varias leyes que priorizan al cubano, como la ley de ajuste cubano, que está hace muchísimos años puesta en vigor, en la cual si cumples cierta cantidad de requisitos puedes obtener tu residencia, tu tarjeta verde, tu residencia permanente en los Estados Unidos solo al año y un día de haber entrado.
En aquel momento existían otras leyes como pie seco, pie mojado, que se vio muchísima migración de cubanos hacia Estados Unidos por vía barcos inventados y muchísimas muertes que hubo en todo ese tiempo. Igual si quieren que hable de este tema puedo estudiarlo un poco más y hablarles un poco más a fondo, y sí fue bastante difícil, fue en los 90, se llamó ese proceso maleconazo, se dio la orden de que sí, de que todo el que se quisiera ir se podía tirar por el malecón de La Habana, que es la capital de Cuba, e irse para los Estados Unidos, donde se perdieron miles de vidas. Muchos sí llegaron y han podido obviamente hacer sus historias y bueno, ya les digo, es un proceso un poco difícil, crudo y tal, pero sí, sí pasó. Y ya les digo, si quieren saber un poco más de esto, les puedo también hacer un video explicándoles más cómo pasó. Y en ese tiempo estaba la ley de pie seco, pie mojado, que si tocabas tierras americanas, igual ibas a tener una cierta cantidad de beneficios porque eras cubano, que para muchos países tampoco los Estados Unidos los beneficiaban de esa manera. Y por eso siempre el cubano dijo, bueno, pues los Estados Unidos. Además, para nadie es un secreto que siempre se ha sabido que Estados Unidos es una de las primeras economías del mundo. Y en Estados Unidos, a diferencia de Europa o de otros países, incluso aquí de Latinoamérica, se levanta muchísimo más rápido que en estos países. Porque si trabajas y enseguida te puedes comprar tu carro o cosas así. Sí es un sacrificio, pero no es un secreto para nadie que así es, porque también sé de muchísimos mexicanos que han migrado a Estados Unidos para mejorar su vida, que es en un final la meta y el límite al que uno quiere llegar de, de mejorar en la vida. Y entonces no creo que por qué tengan que tirarle tanto a los cubanos que cogen a México de trampolín cuando México es el país que está al lado geográficamente de Estados Unidos. Es lógico que si alguien va a cruzar frontera, no solo cubanos, de cualquier país del mundo, lo haga por aquí, gente. Y son cosas que son lógicas. Y así, les doy esta explicación de por qué los cubanos teníamos ideas fijas con Estados Unidos. Yo tengo que decir que en el año 2020 viajé a Rusia de mula. A esto se le llama a las personas que van a buscar mercancía a otros países para llevarla a Cuba y venderla. Yo fui de mula, tuve la oportunidad de conocer Rusia, una poca parte, pero fui. Y en el momento en el que yo llegué a Rusia, ya ustedes saben, Europa, yo dije, me quedo. Yo fui sola, no fui con mi esposo. En ese momento nosotros ya teníamos varios años de relación. Y yo hablando con él desde allá le decía, me quiero quedar aquí, yo te espero, no me importa, yo no salgo hasta que tú no llegues, porque en ese momento me di cuenta que en cualquier país del mundo, o no tenía que ser Estados Unidos, en ese país, que era el que yo había conocido, Rusia en ese momento, yo podía vivir en un departamento obviamente rentado, yo podía trabajar y con mi trabajo podía comprar la comida porque era muy económica en ese momento, no sé ahora cómo esté todo, y podía tener una cierta cantidad de beneficios que en mi país no lo podía tener. Hablando y conversando, decidí que no me iba a quedar en Rusia ni nada por el estilo, que era una decisión demasiado precipitada, que era como que eh, me embullé, como que los ojos se me abrieron y tal. Pero no me quedé porque en Rusia nunca vas a ser legal, ni así tengas un hijo, ni así te cases con un ruso. Si te casas con un ruso estás legal todo el tiempo que estés casada con ese ruso, o en caso de un hombre casado con una rusa. Pero en el momento en el que se divorcien, tú vas para tu país y otro para otro país. Rusia es un país libre visado. Costaban carísimos los pasajes, no les puedo explicar, pero bueno, muchos cubanos que tenían familias en el exterior o que tenían negocios o que tal, viajaban a Rusia a comprar mercancía. Y me tocó ir, ya les digo, yo estaba loca por quedarme, yo decía, ¿por qué la gente no se queda? Había gente que sí se quedaban, pero tenían que ir a Cuba, virar y así, porque es un país libre visado en el cual no vas a estar nunca legal a no ser que sea el tiempo que tienes estimado de visa, que creo que eran tres meses, si virabas y retornabas eran 3 meses más, y así era como se mantenían algunos cubanos. Luego vino el... No sé si puedo poner esto por acá, porque YouTube está un poco sensible, si ven un pitito o algo, bueno, pues
Les voy a poner un sticker o algo para que entiendan de lo que estoy hablando. Y estuvimos mucho tiempo encerrados. La situación económica y alimenticia en Cuba, no solo en Cuba, yo sé que en todos los países, pero en Cuba se agravó muchísimo más. En el momento en el que abrieron, muchísima gente se empezó a ir por la vía de Nicaragua. Como ustedes saben, que fue como yo vine. Creo que desde el 2021 se abrió Nicaragua como libre visado en Cuba, porque antes no era libre visado. Eso es el porqué de por qué todo este tiempo, todos estos últimos años, ha estado como más incrementada la migración. Y las personas empezaron a salir desesperadas, a salir y a llegar. En un principio cruzaban todos los países que yo crucé y llegaban a la frontera, se entregaban, los tomaban presos y los procesaban. O con un parol, o con un I-220A, o con un estatus X en Estados Unidos. Tú ibas, te entregabas a la frontera y ellos te procesaban. México no tenía nada que ver con el tema. Pasó el tiempo, ya nosotros teníamos la idea de irnos, ya toda esta historia, ya ustedes se la saben, y pusieron la opción de la CBP One, que no era más que la entrada a Estados Unidos, pero de manera más organizada. Era pedir una cita para que el día que te tocara tú ir a presentarte a la frontera y tener esa cita. No sé cómo funciona porque no me tocó. Y obviamente igual te procesaban, o te retornaban o te procesaban, te dejaban pasar y tal. Si tú como cubano tienes la opción de hacerlo, de presentarte esa cita de entrada a los Estados Unidos, que es un gran país, de esa manera, de manera organizada, de manera legal, de cierta forma, porque es un proceso que te está poniendo ese mismo país para que tú entres, tú lo veías como una oportunidad, o mejor dicho, y todos los cubanos lo vieron como una oportunidad. Y por eso es que se venía a México y se estaba aquí el tiempo que se suponía que durara eh, tu proceso de que te aceptaran y tal. Muchísimos cubanos pasaron, otros no. Pero yo desde el momento en punto, que también lo dije en el video en el que hablé de mi travesía y tal, en el momento en el punto en el que yo volví a salir de Cuba, a poner pie en otro país que no era Cuba, y entramos a Nicaragua, que está considerado el país más pobre de Latinoamérica. Eh, y yo vi los malls, yo vi un puesto de comida donde quiera, yo compré un chip y enseguida tuve internet, que yo vi la cantidad de comida que había. No digo que sea fácil conseguir la comida y tal, pero estoy segura de que con tu trabajo, con tu esfuerzo, puedes darte el gusto de comer cualquier cosa y ahí mismo te das cuenta de que te tienen con los ojos tapados. Gente, son muchos años de adoctrinamiento, son muchos años de una dictadura donde te dicen lo que quieren que tú oigas y lo que quieren que tú entiendas. Y desgraciadamente esta nueva generación de nosotros es que viene entendiendo cómo está funcionando su sistema, pero es de a poco, no es de ram pam pam, porque desgraciadamente eso es un trabajo psicológico que le hacen a todos los cubanos. Pero bueno, eh, poco más que eso. Ya les digo, cuando yo entré a Nicaragua, que pasé por Honduras, que pasé por Guatemala, que ya llegué a México, me di cuenta que en cada uno de los países, por diferente que fueran, todos tenían de todo. Vaya, valga la redundancia, todos tenían de todo. Todos tenían la facilidad de que si traías tu dinero, te querías tomar tu refresco, tu agua, tus galletas, tú lo que sea, lo podías hacer. Sin embargo, en Cuba, eh, no quiero super exagerarlo, porque sí que es verdad que en Cuba con el dinero sí puedes conseguir muchísimas cosas. No todo, ojo, no todo, pero puedes conseguir muchísimas cosas. Incluso si vas de extranjero, se te va a hacer todo muy barato. ¿Por qué? Porque vas con la moneda de tu país a gastarlo en un país eh, que para ti va a ser todo más barato. Un ejemplo básico, por ejemplo, lo que cuesta el arroz aquí en México cuando hace la conversión a pesos cubanos es mucho más caro lo que me costara aquí en México que lo que me cuesta en Cuba. Pero la cuestión está en que en Cuba la moneda está devaluada. Por eso es que cuesta más caro a los ojos del cubano de a pie, porque lo que cobra no se corresponde con lo que le cuestan los insumos. No sé si me explico. Y ya les digo,
En el momento en el que yo salí, que yo empecé a ver y dije, no, espérate, es que aquí en cualquier país del mundo se vive bien con tu trabajo, no tiene que ser Estados Unidos, no tiene que ser, y en ese momento te vienen los flashbacks, o me vinieron a mí los flashbacks de cuando fui a ese otro país y dije, es que sí, es que en cualquier país del mundo. Y en cuanto llegué a México, que comencé a trabajar, porque yo nada más que llegué al menos de la semana, yo comencé a trabajar para todos los que dicen que yo no trabajo. Gente, yo tengo dos trabajos, YouTube sí es mi trabajo, pero es un apoyo económico, no es mi fuente 100% de que me entre 100% de ahí. Por eso ustedes muchos me dicen, no, sal, ve aquí, ve allá. Yo trabajo, un trabajo presencial y obviamente me encantaría conocer muchísimos lugares, pero todo es un proceso. Y en el momento en el que yo puse un pie aquí en México, que empecé a trabajar, que con el fruto de mi trabajo me pagaba mi renta, mis alimentos, pude empezar a ayudar a mi familia. Muchas gentes que ya vivían en México, cubanos, me decían, y que habían probado vivir en Estados Unidos, nos decían, si pueden quedarse en México, quédense en México. Pero si tú tienes la posibilidad de que legalmente, sin tener que pagarle a nadie para que te crucen ni nada, poder irte a Estados Unidos, tú la vas a desaprovechar. No lo creo. Aunque nunca se descartó la idea de quedarnos en México. Nunca para mí eso fue una idea descabellada, ni fue el fin del mundo, ni para nada. A mí México fue el país que me ha arropado, en el que muchísimas personas me han brindado su ayuda y su apoyo, y yo estoy eternamente agradecida y piensen lo que quieran, me da igual, pero es mi historia, es mi experiencia y yo les digo lo que siento. Yo he sido bastante transparente con ustedes, eh, he tratado de ser lo más coherente posible, de decirles mi verdad, de decirles de mi experiencia y esta es mi verdad, no hay más. Y bueno, muchísimos amigos de nosotros, incluso mi tío, tengo mi tío que está en Estados Unidos, que era otra de las razones por las cuales yo me iba a ir. Él está solo en Estados Unidos, sí tiene a su esposa, pero no tiene, o sea, además ninguna familia ni nada. Y yo me iba a ir para allá, para su casa, para estar cerca los dos, porque los dos somos los únicos emigrantes de nuestra familia y obviamente la familia tiene que estar unida. Llegó un punto en el que él me dijo, negra, así me dice, si tú estás bien allá, con tu trabajo puedes pagar tu renta, puedes comer, puedes estar tranquila, yo te aconsejo que te quedes allá. Él no había podido regular sus papeles, el costo de vida, aunque cobres en dólares, es demasiado alto porque es como un proverbio que hay de un empresario que le dice a un pescador que que si pesca y hace una pescadería y crece, puede tener empresas y contratar y más empresas. Y el hombre le dice, ¿y para qué? No, y puedes tener más empresas y subir y el hombre le dice, ¿y para qué? No, para que un día estés como estás ahora, en tu casa, disfrutando de tu mujer, salir a pescar, no sé qué. Moraleja de la historia, a veces tenemos lo que siempre hemos soñado alante de los ojos de nosotros y no somos capaces de verlo. A veces pensamos que si llego a hacer esto, cuando tenga esto, cuando vaya a tal lugar, cuando haga esto, voy a ser feliz. Y la verdadera felicidad está en el momento, en el ahora, en disfrutar tu proceso, en disfrutar tu proceso y encontrar la felicidad interna para que donde quiera que estés, donde quiera que te tiren, donde quiera que tengas que empezar de cero, seas feliz. Y sí, gente, mírenme a mí, yo estoy en México y no va a ser 2 años, todavía no hace los 2 años, y ya pude hacer mi primer viaje de vacaciones, salir a conocer, y muchas veces gente que vive en Estados Unidos me dicen, yo no he podido hacerlo, porque los dos trabajos que tengo, los tres trabajos que tengo, es completamente para pagar los biles, no tengo tiempo para conocer, no puedo dejar mi trabajo, eh, millones de cosas y ya les digo, muchas amistades y mi familia, mi tío y tal, me han hecho reflexionar que todo no es como uno se lo imaginaba cuando estaba en Cuba. Realmente estábamos muy ciegos y también es culpa de todos esos cubanos que viven en Estados Unidos que romantizaban demasiado cómo era la vida allá y bueno, uno la idealizaba de una manera que la verdad no es así. Y bueno,
caemos en el pollo del arroz con pollo. Porque los cubanos usan México como trampolín, como puente, como todo lo que ustedes me ponen ahí en los comentarios. Gente, México, ya les dije, geográficamente queda al lado de Estados Unidos. Ya les digo que hace un tiempo teníamos que venir a México para poder desde aquí hacer la aplicación a la CBP One, que es una oportunidad que se le dio a los cubanos, y no solo los cubanos, creo que nicaragüenses, haitianos y venezolanos, para hacer su cita y tal, para entrar a los Estados Unidos de manera organizada y todo esto. Tenían que venir a México, porque México era el lugar donde tenías que hacer tu cita. Y ya les digo, no solo cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Entonces, igual, si fueran a cruzar la frontera, ¿desde dónde la van a cruzar si México es el lugar que está aquí? ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a México y tú te relacionas con personas de aquí y tú empiezas a vivir México, no a llevártelo como muchos con una mala experiencia porque vienen cruzando fronteras y tratan con personas que los tratan mal y por eso tienen una mala experiencia de México y lo van a decir porque para eso salimos, para poder expresar y que se nos respete nuestros pensamientos o nuestra manera de ver la vida, como mismo yo se la puedo respetar a lo que ustedes me digan, cualquiera. Si tuvieron una mala experiencia, lo van a decir y hay que respetárselo. Entiendo que no todos son iguales. Yo te digo lo mismo. Sí es verdad que muchos hermanos cubanos han hablado mal de México, los han hecho quedar mal o lo que sea, pero no todos somos iguales. Por eso hay que oír varias, varias historias, varias versiones y varias experiencias, porque no todo el mundo tiene la misma perspectiva, porque no todo el mundo tuvo la misma experiencia. La verdad es que yo en México he encontrado demasiadas ventajas para mí, en el sentido de que el objetivo de salir de Cuba no es solo llegar a Estados Unidos, es vivir una vida digna, es poder llegar algún día a tener, no sé, tu transporte propio, es llegar a tener tu casa, es poder hacer una familia y sentirte tranquilo, es tener un trabajo que te dé para poder comer, ayudar a tu familia, eh, pagarte las cosas básicas y incluso que te quede algún dinerito, aunque te tengas que cohibir de hacer cosas para poder, un ejemplo, un día viajar, un fin de semana al año o lo que sea, o irte a comer un día a un lugar o conocer otro lugar y así. Y yo vi que en México lo podía hacer, podía comer todo lo que yo quisiera, podía en algún momento decir, bueno, voy a ahorrar y me voy a comprar un transporte, podía decir, bueno, voy a hacer un viaje en cierto momento, puedo ayudar a mi familia porque desde el momento cero lo pudimos hacer, eh, todo. Y yo dije, ¿para qué quiero eh, no sé, volver a empezar de cero en otro país, que no voy a tener papeles en muchísimo tiempo, que voy a pasarme muchísimo tiempo sin ver a mi familia? O sea, vi más contras de la parte de irme para Estados Unidos que de quedarme en México. Además, que la cultura mexicana siempre me ha gustado muchísimo, me empecé a adaptar a la cultura culinaria, empecé a hacer amistades donde yo vivía en Ciudad de México y me fui enamorando. Sabía que a lo mejor era de paso, pero me fui enamorando poquito a poquito, la verdad. Y bueno, pasó el tiempo, se acercaba fin de año, eh, nosotros seguíamos aquí, no nos había llegado la cita, no habíamos podido empezar como tal, sí habíamos empezado de cero porque obviamente hay cosas que tienes que comprarte porque las necesitas y tal, pero no nos habíamos podido asentar bien porque estábamos en un limbo y decidimos empezar a tramitar los papeles de aquí de México. Ya ustedes lo saben, todos esos videos y todas esas explicaciones se las he dejado por aquí por el canal y yo se lo dije a mi esposo. Yo tengo la corazonada, yo tengo el presentimiento de que México es nuestro lugar. Y miren, tanto fue así, Dios sabe
en qué momento hace las cosas, cómo hace las cosas, dónde te pone en cada lugar y en el momento adecuado. Y gracias a Dios estoy aquí. México ahora mismo es mi casa, mi segunda casa, todo. Y por supuesto estoy súper agradecida con muchísimas personas que me han apoyado, con ustedes sobre todo. Pero sí quería explicarles un poquitico más para que puedan entender de que las experiencias y de que la vida es un ciclo y de que la vida a lo mejor tú tienes pensado una cosa pero sucede otra y entiendes por qué, de miles de cosas. Y no nos podemos cerrar a oportunidades tampoco, porque yo no descarto que en algún momento yo viaje a Estados Unidos a conocer o lo que sea, porque obviamente, gente, si ustedes les proponen una oportunidad así, no van a dejar de irse, o sea, van a tomar la oportunidad. Y así pasa con todo el mundo, es la verdad. Por eso desde ese momento, incluso ahora mismo se los digo a ustedes, si ahora mismo tuviera que responder la pregunta de irme a Estados Unidos o quedarme aquí en México, y 100% escogería quedarme aquí en México, porque pues todo lo que les he explicado, obviamente. Ya les digo, yo tengo más que clara mi respuesta. Ahora quiero ver la tuya, quiero ver tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de todo esto que he expresado? Déjenme sus comentarios que les voy a estar respondiendo. Déjenme saber de los temas que hablé, de cuál otro quisieran que indagara un poquitico más, que les hablara, que les explicara para que puedan llegar a entenderme. Y bueno, si estuvieras en mi lugar, si hubieses nacido en Cuba con tantas escaseces, si el camino que hubieses escogido hubiese sido la emigración, si hubieses estado en mi lugar, ¿qué hubieses decidido tú? ¿Quedarte en México o irte a los Estados Unidos? Y bueno, gente, poco más que eso. Espero este video haya sido bastante informativo, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y forma parte de esta hermosa familia. Nos vemos en un próximo video. Bye.